me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y en el versículo 10 que hemos leído, dice, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y ahí está el título de nuestro mensaje, probados por fuego. Hermanos, las pruebas siempre llegan a nuestra vida como parte de un proceso de purificación. Las pruebas llegan a nuestra vida trayendo lecciones que necesitamos aprender. Las pruebas vienen a nuestra vida para fortalecernos. Las pruebas también, hermanos, llegan a nuestra vida para realzar el valor de nuestra fe. Ninguno de nosotros puede librarse de una prueba, porque esas pruebas van a traer crecimiento, madurez espiritual. Pero como nosotros no hemos logrado tener una victoria constante sobre el pecado se nos pega, hermano, a nuestra vida. El pecado nos mancha, el pecado nos contamina y en ocasiones el pecado nos derrota y nos humilla. Por lo tanto, mucha escoria se pega a nuestra vida y esa escoria solamente puede ser despegada de nosotros por el poder de la palabra de Dios. Y esto lo digo porque Job dice, Dios me probará y saldré como oro. Dice, Dios me está metiendo en esa prueba. Soy un metal precioso, pero hay escoria pegada al metal precioso. Y la única forma que la escoria se despega del metal precioso es pasándola por fuego. Y esta figura está usando Job para recordarnos también a nosotros que Dios nos somete a diferentes pruebas. Nosotros pensamos a veces que las pruebas vienen del diablo. El diablo nos somete a muchas clases de ataque, pero cuando Dios es el que nos pone en las pruebas, por lo que dije al principio, para que entremos en esa escuela de aprendizaje, porque hay lecciones que necesitamos aprender y solamente se aprenden en las pruebas. Esas pruebas Dios usa para fortalecernos, para realzar el valor de nuestra fe. Y nuestra vida es probada como el oro, pasada por el fuego, pasada por un momento de sufrimiento. Pero una vez que vencemos la prueba, ya la escoria se despegó de nosotros. Y ahora somos una vida valiosa. Dice Job entonces aquí, dice, él me probará y saldré como oro. La palabra escoria en la Biblia tiene diferentes definiciones, pero la que Job está usando acá está hablando de una parte impura que se desprende del metal precioso, principalmente de la plata y del oro. Ese metal es puesto en un crisol. Ese crisol es como un recipiente, es como una olla grande. Y luego que es sometido el oro o la plata en ese crisol, se desprende la escoria y todo lo que queda es lo de valor. Y eso dice Job, Dios me probará, como oro saldré. Solamente al pasar tenemos otros pasajes. Cuando Pablo escribe a los Corintios y le dice que nosotros venimos a ser como la escoria de este mundo, en ese pasaje la escoria tiene otra definición. Se refiere al polvillo que queda cuando las legumbres, los porotos, las habas y ese tipo de cosas son puestas en la zaranda. Entonces el polvo que cae, en ese caso la escoria, es eso. Pero lo que habla Job aquí es lo que se desprende del metal precioso. Y cuando nosotros, hermanos, resistimos en la prueba, cuando nosotros soportamos la prueba, superamos la prueba, entonces vamos a poder decir como Job, me probará y saldré como oro.
Pero algunos a la hora de la prueba se alejan del Señor. Se apaga su fe. Algunos no toleran la prueba y se terminan alejando de Dios. Pero yo tengo que salir victorioso, porque cuando estoy en la prueba, Dios está trabajando en mí. ¿Recuerdan cuando Pablo escribió a los Filipenses capítulo 1, verso 6? Dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Y cuando Dios me pone en la prueba, y quiero subrayar eso, cuando Dios me pone en la prueba, es porque Él está trabajando en mí. Me quiere perfeccionar. A veces tenemos una idea equivocada y decimos, el diablo me está probando. Pero tenemos que tener ese discernimiento y entender que es Dios el que me pone en la prueba, porque Él quiere que mi vida sea más valiosa. El problema de la prueba es doloroso. El problema de la prueba es como de confusión a veces. Pero Dios nunca está lejano, siempre está ahí. La salud de Job fue sometida a una dura prueba. Y todo lo que era el bienestar de Job se estaba debatiendo en una esfera, podríamos decir celestial, porque ahí el diablo le estaba proponiendo a Dios someterlo a prueba a Job. El diablo quería que Dios permitiera eso, que Job fuera sometido a una prueba. Y ustedes recuerdan que Dios le puso ese límite, que no tocara su vida. El diablo podía hacer muchas cosas y no iba a oír lo que esperaba, porque el diablo quería oír a Job blasfemar acerca de Dios. Todos nosotros, hermanos, somos sometidos a prueba. A mí me toca pasar seguido, casi cada semana y a veces casi cada día, por la prueba de mi salud. Y entonces cuando soy sometido a esa prueba, como la semana anterior, como esta, a uno siente que se le mueven todos los cimientos, ¿no? Y cuando ya parece que la vida se apaga, se termina, como me pasó el jueves, que pensé que ya no iba a salir, la semana anterior me pasó lo mismo, y todavía uno sale de pie todavía y se siente que Dios está trabajando y que Dios quiere transmitirnos lecciones, porque a veces Dios tiene que tocar nuestra salud para que nosotros podamos depender más de Él y esperar más en Él. Y cada uno tenemos una experiencia distinta en cuanto a esto. Miren lo que era la situación aquí de Job en este capítulo 23. Dice la palabra de Dios aquí, Job 23, versículo 2. Dice él, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Eso es lo que dije recién, que la prueba es un momento donde nuestra vida es sacudida. Por momentos se transforma en una situación de confusión, porque uno puede decir, soy un hijo de Dios, yo sirvo a Dios, camino con Dios, ¿y por qué me pasa todo esto? Dice Job, yo puedo hablar con amargura, porque miro mi llaga, y mi llaga es más grave que mi gemido. Me quejo, me duele todo lo que pasa en mi cuerpo, en mi físico. Y cuando siento mi gemir y miro mi cuerpo, dice, mi llaga es más grave que mi gemido. Él toma conciencia que no está en una situación favorable. Está sometido a prueba. Y en esa situación este hombre dice, Él me probará y yo saldré como oro. Él no dice, voy a ver cómo me las arreglo para sobrevivir. Él no dice como algunos, dice, bueno, y si Dios quiere, seguiré vivo. No, dice, Él me va a probar, pero yo voy a salir como oro. Ahora, vamos a recordar un poquito. ¿Qué era esto que Él está diciendo? Que su llaga era tan grave. ¿Cómo era esa herida? Ya vamos a volver aquí de nuevo porque vamos a revisar bien este pasaje, este capítulo 23. Pero vamos a volar un momento al capítulo 2 para recordar qué era lo que estaba pasando en la vida de Job. Job, el capítulo 2, versículo 2. Y vamos a ir ahí hasta el 7 para recuperar un momento la memoria de la situación que estaba pasando Job. Dice capítulo 2, versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió
Satanás a Jehová y dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Recuerde esa frase, de rodar la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Y respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Comenzamos en esta última frase. El resultado de ese ataque de Satanás hace que veamos al varón de Dios sentado sobre ceniza. En otras palabras, él estaba sentado en un basural, en algo que había sido quemado, en cosas que habían sido reducidas a ceniza. No estaba en un lugar perfumado, no estaba en una atmósfera pura donde uno respiraba con alegría. Estaba sobre un basural. Ahí estaba el varón de Dios. Porque el diablo lo quiso humillar al extremo, lo quiso llevar al punto más bajo de humillación. Dice el texto anterior que el diablo le atacó con una sarna maligna desde los pies hasta la coronilla, íntegramente todo el cuerpo de Job. Por eso dijo en el capítulo 23, mi llaga es más grave que mi gemir. Eso es lo que en el tiempo de Job se llamaba esa enfermedad, la lepra negra. Algunos han traducido esa lepra como elefantiasis, que era una forma que las piernas se le hinchaban de tal manera que parecían las de un elefante. Fuera lo que fuera, el sufrimiento es extremo. El diablo se encargó de cada detalle en el ataque a Job. La meta del diablo era escuchar a ese varón blasfemar contra Dios. Ahora, les dije al comienzo, retengan esta frase, cuando Dios pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de rodear la tierra. Esa expresión nos recuerda que el diablo es un enemigo activo. Él está en movimiento, anda buscando víctimas. Él anda buscando cuál es el cristiano que está en una etapa de flojera, el que tiene pensamientos de abandono de la fe, el que está empezando a elaborar pensamientos pecaminosos. Él anda ahí a la búsqueda de quién va a ser un posible desertor de la fe. Anda rodeando la tierra y no se ha cansado porque hasta el día de hoy anda rodeando la tierra. Y quizás hasta alguien mismo en este lugar hoy puede dar testimonio y dice, hoy yo fui tentado por el diablo. Tal o cual ocasión se me presentó de tal cosa. Quizás alguien hoy aquí puede dar testimonio y dice, yo vi clarito una actividad del diablo hoy. Yo sentí la presencia del diablo hoy. Y a ninguno de nosotros nos extrañaría si escucháramos testimonio así, porque él siempre anda rodeando la tierra. Siempre anda en acción, siempre anda él en movimiento. Y ahora el diablo puso los ojos sobre Job. Y él está diciéndole a Dios, toca su hueso, toca su carne y le vas a oír blasfemar. Es que la palabra diablo también significa acusador. Él es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12 dice que él es el acusador de los hermanos. Y aquí lo vemos acusando. Quiere él sembrar dudas en Dios en cuanto a Job. Dice, toca su carne y vas a ver que no es como parece. Pero Dios tenía un testimonio,
un concepto bien formado acerca de Job. Dice, él es un varón recto, temeroso, apartado del mal. Dios sabía bien cómo era Job. Dice, pero no obstante, como para que veas, puedes atacarlo, pero no toques su vida. Y ahí lo vemos a Job entonces, en eso. ¿Sabe qué, hermano? Job fue un hombre herido por el diablo, fue herido por una sarna maligna. Y muchas veces el diablo puede atacarnos a nosotros y puede lastimarnos. Yo me acuerdo en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuenta la historia de unos hermanos que querían andar sacando demonios, ¿eh? Y fueron a un endemoniado ahí y le dijeron en el nombre de Pablo, querían sacarle demonio, y el demonio le habló y les dijo, a Pablo lo conocemos, pero ustedes quiénes son. Y se les tiró encima al demonio y tuvieron que huir desnudos, le sacó la ropa y tuvieron que huir. El diablo ataca de muchas maneras, de muchas maneras. Y dice Job, es más grave mi llaga que mi gemir. No me preocupa tanto esa queja inevitable del dolor que siento en mi cuerpo, pero cuando miro mi llaga, cuando miro mis heridas en el cuerpo, me doy cuenta que estoy en una situación grave. Pero soy optimista, soy de fe. Dios me probará y saldré como oro. Dios me probará y saldré como oro. Hace ya unos cuantos años, un joven que era un predicador y después fue pastor en Bolivia, es pastor en Bolivia. Parece que él había descubierto un texto de la Biblia y andaba por toda esa conferencia hablándoles a todos, y hasta vino y me habló a mí. Es más, yo conocí ese texto por él, que es el Salmo 138, y en el versículo 8 comienza diciendo, Dios cumplirá su propósito en mí. Y ahí andaba ese joven predicador, a todos les citaba. Yo no conocía ese texto, pero desde ese tiempo me quedó grabado. Dios cumplirá su propósito en mi Salmo 138, 8. Y hermanos, cuando nosotros estamos en la prueba, porque Dios tiene un propósito. No es que usted va a elevar una oración al cielo y decir, Señor, te has descuidado, ¿cómo me dejaste desprotegido? ¿Cómo estoy pasando por esta situación y no has intervenido? Es que cuando Dios permite que yo esté en la prueba, o Dios mismo me empuja en el centro de la prueba, es porque Él quiere cumplir su propósito en mí. Dios tiene un plan de crecimiento, Dios tiene un plan de fortalecimiento, Dios tiene un plan de hacerme un cristiano victorioso, Dios tiene un plan de que yo tenga una fe más valiosa que el oro. Dios cumplirá su propósito en mí. Me pone en el crisol, esa olla, ese recipiente, hermano, para refinar metales preciosos. El fuego para refinar el oro es intenso, y esa clase del fuego de la prueba, que ya al final vamos a ver, porque el apóstol Pedro le llama el fuego de la prueba. Por eso nuestro mensaje hoy es probados por fuego. No es un fosforito que nos quema, no es que pusimos la pava sobre la hornalla y le erramos el cálculo y nos quemamos ahí las puntitas de los dedos. No es que nos hemos distraído y quisimos agarrar algo y esta parte del brazo tocó la olla que está ahí, donde estamos cocinando. No, hermano, somos probados por un fuego intenso, algo que no es normal. Pero la idea de Dios es probarnos y que salgamos más refinados que el oro. Que seamos hijos e hijas de mayor valor. Ahora Job dice, mi llaga es más grave que mi gemir. Eso explica que él está en una situación insoportable. Él está en una situación, hermano, que no se puede resistir. Él está conviviendo con el dolor. Y ahí está, confundido, pero firme en su fe. Y de eso hablaba Pablo también. Que muchas veces nosotros estamos allí, hermano, como sacudidos. Estamos derribados, decía Pablo a los Corintios, pero no destruidos. Y a veces el diablo nos puede atacar y nos puede tirar al piso, pero dice la Biblia que el justo puede caer y 7 veces lo levanta el Señor. Y así decía Pablo, estamos derribados, pero no estamos destruidos. Dios todavía está a nuestro lado, sentimos ahí
Yo estoy en confusión porque estoy en una prueba. Parece algo difícil de entender, parece como algo misterioso. No sé por qué me está pasando esto a mí. Y entonces mire cómo dice Job, para que vea la confusión que uno vive cuando está en una prueba. Y todos tenemos diferentes pruebas. Ahora vamos a escucharlo a Job en el capítulo 23 de nuevo. Ahí vamos a escucharlo, cómo se sentía él. Mire la confesión que él hace acerca de su situación. Job, el capítulo 23, dice ahí la palabra de Dios, verso 4, o versículo 3, dice, verso 3 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Cuando uno está en una prueba, por ahí es un creyente apartado, está lleno de mundo. Por ahí uno es un creyente perdido en las tinieblas. Y dice, ahí voy a buscar un pastor que ore por mí. Ahí voy a ver si hago una asistencia durante un mes a una iglesia. Voy a buscar, ¿qué es este? ¿Un presbiteriano? Ahí voy. Me recomendaron un bautista allá voy. Tenemos un pentecostal de fe por allá voy. Dice Job, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Cuando uno está en la prueba, dice, ¿dónde lo busco? ¿Dónde voy? Pero uno quiere buscar porque sabe que Dios es el que me puede sacar de esa situación. Dice el verso 4, expondría yo mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Él dice, puedo yo llenar mi boca de argumentos, puedo decir, Dios, yo he ido a la iglesia desde la niñez, no faltaba la escuela dominical, yo he leído siempre, yo he leído la Biblia siempre, he sido una buena persona, me he manejado rectamente en la vida. Dice Job, yo podría llenar mi boca con argumentos para tratar de conmover a Dios. Pero mire lo que él dice más adelante. Dice él aquí, verso 8, dice, he aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Y si al sur se esconderá, no lo veré. Mas él conoce mi camino y me probará y saldré como oro. Dice Job aquí, hermanos. Dice, yo voy a buscar a Dios. Lo busco aquí, allá y acá. Voy al oriente y no está. Y voy al occidente y no está. Y voy al norte, no lo encuentro. Voy al sur, ya no está ahí. Y entonces, él dice, ya no lo voy a buscar a Dios. Yo me voy a mantener firme en mi fe. Y note esa frase del versículo 10. Porque él conoce mi camino. ¿Para qué lo voy a andar buscando si él conoce mi camino? Si yo camino con él todos los días. Si yo tengo comunión con él. Él sabe quién soy yo. Él conoce mi testimonio. ¿Para qué tengo que andar desesperadamente yendo allá? Ore por mí, se entérese lo que me pasa. Si él conoce mi camino. Él sabe quién soy yo. Y ahora mire las otras 2 o 3 cosas que dice Job. Esto me impacta. Dice, mas él conoce mi camino, versículo 10. Me probará y saldré como oro. Y ahora escuche las 3 cosas que siguen en el versículo 11. Dice, mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino. No me aparté. ¿Por qué Dios conoce mi camino? Porque yo soy un seguidor de él. No soy un cristiano por época, soy un militante de la fe. Mis pies siguieron sus pisadas. Siempre cuando Dios miraba hacia atrás, ahí me venía caminando junto a él. Y dice él, nunca me aparté de sus mandamientos. Dice Job, yo he sido una persona que guardé su camino, no me aparté. En otras palabras está diciendo, yo soy un hijo de Dios verdadero. No me aparté, me mantuve fiel en la vida y pasaron los años y yo seguía con Dios y seguía con Dios. Dice, mi llaga es más grave que mi gemir, pero tengo una tranquilidad en mi alma. Tengo esa tranquilidad porque él conoce mi camino.
Él conoce mi camino. No soy una persona que vive en el mostrador de un bar. No soy una persona que anda en los antros de perdición, que ando en las bailantas, que ando donde hay actividad inmoral. Y ahora algo mal me ha sucedido y lo busco desesperadamente a Dios. No, él no era de esa clase de persona. Él dice, yo nunca me aparté. Yo siempre guardé sus mandamientos. Y ahora en esta frase que les voy a leer, quizás yo la entienda mejor que todos ustedes y les diré por qué. Mire, dice en el versículo 12, del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Y ahora dice, guardé las palabras de su boca más que mi comida. El que esconde el chocolate, el que esconde el alfajor, ¿cómo? Que nadie se lo coma en la casa, este chocolate es para mí. Cuando todos se van a dormir, el ruidito del alfajor. Dice, yo guardé más su palabra que mi comida. Tengo mis comidas preferidas, me gusta comer. Pero cuando escucho la palabra de Dios, eso me gusta más todavía. Es lo que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la luz de ese texto, entendemos quién era Job. Guardé más su palabra que mi comida. Era más importante que mi comida preferida, que lo dulce, que aquello que me gusta tanto. Este era Job, pero aún así fue probado por fuego. Y nosotros que no atamos ni los cordones de Job espiritualmente hablando, queremos reclamar a Dios. Dios tiene que ser más justo. ¿Cómo me puede pasar eso a mí? Pero este era un creyente de verdad, un hombre que fue probado por el fuego. Y él nos enseña, hermano, que todo es andar con Dios y caminar con Dios y amar la palabra de Dios. Y todo eso lo hizo a él un hombre de una fe inquebrantable. No había nada que pudiera quebrarlo. Tenía una fuerza interior que lo hacía invencible. No era flojo. Era un hombre fuerte, lleno de fe. Hermanos, nosotros no tenemos que poner la mirada enfocándonos en las tormentas que nos amenazan. Tenemos que aprender a mirar en el sol que está más allá de la tormenta. Y esa es la lección cuando nosotros estudiamos sobre la vida de las águilas en la Biblia. Una de las cosas que hacen las águilas en las tormentas, nosotros vemos ahí los nubarrones y ya sentimos los truenos y ya corremos y buscamos refugio. Si nos agarran la calle, ahí estamos buscando. Me meto en la estación de servicio, me meto bajo el techo de la parada del colectivo, me meto ahí en un colegio, lo que encuentre. Huimos de las tormentas, pero el águila no, hermano. El águila enfrenta la tormenta y traspasa la tormenta porque tiene la certeza que más allá está el sol. Y esta es la conducta de Job, como la de un águila. Él no estaba ahí detenido en la tormenta, en la aflicción que le sacudía. Él estaba mirando el sol que estaba más allá. Esa mirada solo lo permite la fe. Yo me anoté aquí un salmo que les voy a leer para ustedes. Dice el salmo, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Y por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Ese es Salmo 35. Se lo digo de nuevo, lo tomé esa nota acá. Dice, porque por un momento será su ira, mi vida va a ser sacudida, movida en mi cimiento, pero el favor que Dios me va a hacer dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, una noche, hermano, 10 de la noche, 6 de la mañana, 8 horitas de sufrimiento, pero a la mañana vendrá la alegría, dice el Salmo. Habrá un nuevo amanecer con nuevas fuerzas, habrá un nuevo amanecer con nuevas esperanzas, habrá un nuevo amanecer con nuevas expectativas. Ya pasó el lloro de la noche, ya pasé el fuego de la prueba y ahora salí como oro junto al sol. Soy uno nuevo, porque la prueba me fortaleció, porque la prueba me enseñó, porque la prueba me ayudó a crecer, porque la prueba me fortaleció. Job, hermanos, no permitió que sus aflicciones lo hicieran victimizarse. Muchos cristianos le pasa algo.
Hasta por ahí pierde el celular o le roban. Ay, pobre de mí, que soy tan bueno. ¿Cómo Dios permitió el celular? Se me cayó en el agua, no tenía ropa, ponerlo, a ver si lo salvaba. No hay que victimizarse. Pobrecito de mí, porque me pasa esto, si soy tan bueno. Si hago grandes esfuerzos en el camino. Job no se victimizó, hermano. Porque cuando yo me victimizo, esa es una manera de rendirme ante el problema. Y si yo tengo a Cristo en mi vida, yo tengo que superar mis problemas. Job, hermano, yo veo que él veía la prueba como una oportunidad de ser mejor cristiano. Él vio la prueba como una oportunidad de ser mejor hijo de Dios. Porque si a usted nunca le pasa nada, usted nunca va a necesitar de Dios, usted resuelve todo solo. Pero en la vida hay cosas a veces que nos superan, que no sabemos cómo hacer. ¿Y ahora qué hago en esta situación? Tengo que buscar a Dios, consultar a Dios, pedir a Dios consejo. Esas pruebas a veces me recuerdan que no soy autosuficiente, que necesito de mi Creador, que necesito de mi Salvador. A veces las pruebas, Dios las utiliza para quitarnos un poco de tanto orgullo que escondemos. Esto es lo que nos está enseñando Job. Yo anoté aquí un Proverbios que en la primera parte dice: de Jehová son los pasos del hombre. De Jehová son los pasos del hombre. Dijo Job, Él conoce mi camino. Él conoce mi camino. Ese salmo es 20:24. Dice: de Jehová los pasos del hombre. Hay uno que dice el Salmo 37:5, dice: confía en Jehová y Él hará. Entonces esos no son solo textos que aprendí de memoria desde la escuela dominical, sino que son herramientas o armas que yo voy a usar en la batalla por mi fe. Cuando me siento en el medio de la prueba, voy a descansar en las promesas de Dios, en salmos preciosos como ese. Dice: confía Jehová tu camino, Él hará. En otras palabras dice: tú no te preocupes por el futuro, ponte en las manos de Dios, Él sabe cómo resolver la situación. Es que algunas veces nosotros necesitamos aprender que debemos dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Porque algunos dicen: tengo un verdadero drama, ya está, me voy a dormir, ya de algún modo se va a solucionar. Tengo que buscar a Dios, porque no puedo encontrar una solución atada con alambre. Tengo que encontrar una solución verdadera para mi problema. Y entonces dice Job: guardé la palabra de su boca más que mi comida. Ahora es la hora, en la prueba, es la hora de demostrar cuánto aprendí en la escuelita dominical. Ahora, en la hora de la prueba, es tiempo de demostrar cuán atento estuve en los sermones los domingos. En la hora de la prueba, cuántos textos memoricé para que vinieran, Él me ayuda, en qué descansar. Dice él, yo guardé tu palabra más que mi comida. Más que mi comida. Wow. Esta semana, que fue una de las duras para mí, de convivir literalmente con la muerte, todos estos textos me ayudaron enormemente esta semana. Ese es el motivo del que estoy hablando este mensaje en esta noche. Es porque me ha tocado vivir todo esto. Y algunos dicen a veces equivocados: ya el diablo se va a cansar y no me va a probar más. Pero las pruebas no vienen del diablo, vienen de Dios. Ahora observe esto, Deuteronomio capítulo 8. 3, 4 textos más y terminamos. Comencemos por Deuteronomio, el capítulo 8, versículos 1 y 2, para que vea cómo Dios prueba a su pueblo. En el Antiguo, en el Nuevo Testamento. El sábado anterior, hermano Claudio leyó en el púlpito y yo lo recordé en el mensaje cuando Pablo dijo que le pidió a Dios que le sacara el aguijón de su carne, que lo sentía como un mensajero de Satanás que lo bofeteara, y Dios le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, si tú realmente te reconoces que eres débil, dice Dios, esa es mi oportunidad de mostrar mi poder en ti. Mi poder se perfecciona, pero si tú eres todopoderoso no me necesitas. ¿No? Pero cuando yo digo, ay, no sé ya qué hacer, y Dios dice, ahora empiezo a trabajar yo, tranquilo.
Mire cómo dice aquí, Deuteronomio 8, para que vea, ya como en el Antiguo Testamento Dios probaba a su pueblo. Verso 1, dice, cuidaréis, Dios está hablando, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y ahora Dios le explica por qué fueron 40 años. Dice, para afligirte. Y ahí aparece nuestra palabra. ¿Para qué dice? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces Dios nos acude con pruebas para saber qué hemos hecho con su palabra, con sus mandamientos. Si los guardamos en nuestro corazón o los dejamos entrar por un oído y dejamos que se nos escapen por el otro. Dice Dios, estos 40 años que te saqué y que anduvimos en el desierto, fue para afligirte, fue para probarte. ¿Cuál era el propósito de Dios? Tener un pueblo fuerte, tener un pueblo de fe, un pueblo que le buscare y que esperare en Él y que confiara en Él. Ahí estaba. Dios nunca estuvo desatento cuando su pueblo fue afligido, cuando su pueblo fue probado en el desierto. Dios estaba ahí. Una columna de fuego, una columna de humo y el pueblo en el medio. Dios estuvo guiándole en esos 40 años. Dios estuvo ahí mirando sus rebeldías. Dios estuvo mirando su infidelidad, que se volcaron a ídolos. Dios vio su carnalidad. Pero Dios estuvo ahí siempre con ellos. Y Cristo estuvo allí. Porque en 1 Corintios capítulo 10, Pablo hace una síntesis histórica. Y dice, no todos cruzaron el mar, dice Pablo, acordándose de ese tiempo, del Antiguo Testamento. Dice, cuando salieron de Egipto, dice Pablo, 1 Corintios 10, dice, no todos cruzaron el mar, no todos fueron bautizados en la nube. Dice, no todos bebieron de la peña que es Cristo. O sea, que Cristo estaba ahí en el desierto, era la peña. Por eso cantamos nosotros, Él es la peña de Oreb, que está brotando. Pues allí estaba. Ellos estaban afligidos, probados, pero Dios nunca estuvo lejos, Dios siempre estuvo ahí. Es que las pruebas vienen a nuestra vida para fortalecernos. Es la escuela de Dios para que seamos mejores cristianos y nuestra fe sea realzada. A una de las 7 iglesias en Apocalipsis, exactamente a la de Esmirna, en el capítulo 2 y en el versículo 10, le dice Dios a esa iglesia, dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Pero Dios dijo, esto es lo que yo les pido. El diablo va a hacer eso. Va a tomar a algunos de ustedes y los va a echar en la cárcel para ser probados. Pero esto pido yo, dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y tendrás la corona de vida. Sé fiel. No es que la prueba me vino y ya abandoné todo, estoy confundido, ya no sé qué hacer, ya no sé qué. Probados por el fuego. Vamos a los últimos 3 textos y terminamos. Primero vamos a ir a Primera de Pedro. Y mientras vamos ahí en esa búsqueda, lo hacemos recordando cuando en Isaías capítulo 53, hablando de nuestro Señor Jesús, dice que Él era un varón de dolores, experimentado en quebranto. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Vaya si podemos acercarnos confiadamente a Él, hermanos, que Él atiende y entiende todo nuestro sufrimiento. Él fue varón de dolores. A muchas pruebas azotaron la vida de nuestro Salvador, pero Él estuvo firme. Dice aquí Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6.
Primera de Pedro 1, verso 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está. Dice, si es necesario, van a tener que ser afligidos en diversas pruebas. No un dolor de muela, no un dolor de huesos, diversas pruebas. Pruebas físicas, pruebas espirituales, pruebas emocionales, pruebas económicas, pruebas mentales, pruebas de todo tipo, diversas pruebas. Van a tener que ser afligidos. Pero dice, Dios cumplirá su propósito en mí. Y eso lo dice el versículo que sigue. Miren, ¿cuál es el propósito? Dice, para que sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dijo Job, dice, me has probado y saldré como oro. ¿Cómo se prueba el oro? Con fuego. Lo dijo Job, lo dice Pedro. Y muchas veces, hermanos, ese fuego que sentimos no es un fuego para consumirnos, es un fuego para purificarnos, para hacernos mejores cristianos. Es el fuego de la prueba. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Pues cuando estamos en la prueba, Dios está probando nuestra fe, si es verdadera o ficticia, si es una fe fundamentada en la Biblia o es una fe emocional, si es una fe en la cual militamos o es en una fe a la cual nosotros nos adherimos como una rutina religiosa. ¿Cómo es nuestra fe? Porque Job tenía una fe verdadera y salió del basural al trono, del lugar más profundo al lugar más elevado. Y él dice eso en el capítulo 42 de su libro. Dice, ahora en medio de la prueba fue donde conocí a Dios. Porque él usa estas palabras, dice, yo, Señor, dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Dónde lo vieron? En medio de la prueba. Ahí él lo vio al Dios verdadero. Ahí él vio al Dios todopoderoso. Donde las papas queman, donde la vida se pone difícil, él lo vio a Dios. Y eso está marcando una lección para nosotros también. Ahora mira aquí en Pedro capítulo 4, versículo 12, primera de Pedro 4, 12. Dice la palabra de Dios, dice, amados, no os sorprendáis del fuego, ¿de qué cosa? De prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí está la síntesis de todo lo que vine diciendo. Dice, cuando ustedes están en la prueba, ustedes son participantes de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué les cité recién? Isaías 53, él era el varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora sabemos de qué estamos hablando. Y dice él, dice, pero cuando venga el fuego de la prueba, cuando sientan que eso les está ahí, sintiendo eso que quema, que arde, dice, ¿por qué miran como si cosa extraña les aconteciese? Porque cuando ese fuego de la prueba llega a mi vida, es porque Dios está trabajando. El que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará. Y lo va a hacer por medio de la prueba. No tengo que mirar eso como una cosa extraña que me está aconteciendo. Los hermanos a veces analizan las situaciones mal, como lo hicieron los amigos de Job. Tenían un diagnóstico totalmente equivocado, como tenía aquel pueblo cuando vio a aquel ciego y le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? ¿Hubo un pecado en esta persona o hubo un pecado en su padre? ¿Quién pecó aquí? Y Jesús le aclaró, no, él es así para que la gloria de Dios se manifieste. Y los amigos de Job se equivocaron, dirían, este hombre ha hecho algo malo, ha pisado en falso. Miren cómo lo ha castigado el Señor.
Si esa es la forma de medir las cosas, ¿qué pensaríamos del Señor Jesús ante semejante tormento que padeció en la cruz? Pero alguien allí se encargó de decir la verdad para que usted y yo no nos equivoquemos. Uno de esos ladrones le dijo al otro: nosotros estamos aquí porque merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Qué tremendo testimonio, ¿no? Ningún mal hizo. Él estaba allí para que Dios cumpliera su propósito en él. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que él fuera nuestro Salvador. Y tuvo que estar allí en el altar del juicio, de la cruz, para que nosotros seamos salvos. Allí puso su cuerpo en sacrificio. El fuego de la prueba vino sobre nuestro Señor. Pero estuvo firme. No se dio a la tentación que el diablo influyó en aquel que le dijo: si eres tú el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Y nosotros diciendo: no baje, porque si no estamos perdidos nosotros para siempre. Era necesario que Él muriera por nosotros para que podamos ser salvos. Él tenía que estar allí. La prueba, hermanos, hoy nos invita a un examen. Vamos a terminar aquí muy cerquita con un texto conocido. Y si alguien aún no lo conoce, hoy tiene que aprenderlo de memoria. Aquí, muy cerquita, Santiago, capítulo 1. Ahí. Antes de Pedro está Santiago, capítulo 1, verso 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Muy feliz el que soporta la prueba. Pero este es el texto que yo quiero que memoricen. El versículo 2. Capítulo 1, verso 2. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es que vino la prueba y me voy de la iglesia. No es que vino la prueba y dejo el camino del Señor. No es que vino la prueba y dejo a un costado de mi vida la fe. No. Tengo que tomarlo con gozo. Ahí estaba Job, hermano, en la prueba. Dios le levantó de esas cenizas y Dios lo bendijo en gran manera. Yo no tengo que renegar en mi prueba. Solamente tengo que ser paciente en el Señor y entender que en esa escuela de sufrimiento hay una lección que yo necesito aprender. Y esa lección viene por Dios. Viene de Dios. Todos nosotros no deberíamos lamentarnos por entrar a la escuela del sufrimiento. Deberíamos esforzarnos de aprender, de crecer, de fortalecernos, de tener una fe más preciosa que el oro en la escuela del sufrimiento. Dice Job, probado por fuego, dice: Él me probará y yo saldré como oro. Hermanos, aprovechemos esa oportunidad. No le demos al diablo la oportunidad de que nos torture. Aprovechemos la prueba para salir más fuertes y más fieles al Señor. Nos vamos a poner de pie ahora y vamos a cantar al Señor.